Hola, ¿qué tal? Soy Sara Hort, soy psicóloga sanitaria, psicóloga perinatal y psicoterapeuta Gestalt. También soy docente en el posgrado de psicología perinatal de la Universidad Rovira y Virgili, así como en diversos grupos, cursos con profesionales sanitarios. Soy socia cofundadora de la Asociación Española de Psicología Perinatal y socia activa del Parto es Nuestro desde 2007. Mi exposición de hoy se llama La huella invisible. A ver, un momentito. Presentación. Ya está. Violencia en el parto. Si bien es cierto que cada experiencia de cada mujer es muy diferente, aunque todas hayan podido vivir violencia en el parto, sí que es cierto que existe un relato común en cuanto a la descripción de lo que sentimos las mujeres una vez hemos experimentado la violencia obstétrica. Cuando describimos un poco nuestras sensaciones, hay ciertos adjetivos o denominaciones que son comunes y son los siguientes: sentirse un trozo de carne, sentirse amenazada, estar ahí expuesta, sola, coaccionada, indefensa, sentir mucho miedo, sentirse violada, vulnerada, no respetada, culpable, sentirse asustada, ofendida, indefensa o ridiculizada. Tal como se describe en las leyes vigentes sobre violencia obstétrica, son actuaciones que incurren en la patologización del cuerpo de las mujeres embarazadas, en la medicalización de sus procesos reproductivos y en el trato deshumanizado y en contra de su integridad. La herida que provoca la vivencia traumática en un momento tan vulnerable como es la sexualidad femenina en el parto se convierte en una huella que duele en la profundidad de lo femenino, que permanece en el tiempo y que es invisible a los ojos de otras personas y en muchas ocasiones incluso invisible a nosotras mismas. La huella quizás más conocida o más impactante es el trauma. Ya en los años 70, Bielowski y Raoul Duval describieron por primera vez algo parecido al estrés traumático después del parto, aunque el embarazo y el parto fueron específicamente relacionados e identificados como causa del trastorno de estrés postraumático ya en la década de los 90 con los trabajos de Bayard. Cheryl Bach, que es una investigadora estadounidense pionera en el estudio del trauma obstétrico, dice que el trauma en el parto, más allá de los síntomas clínicos que lo acompañan, se define por la calidad de la experiencia, es decir, cómo la madre lo vive y lo percibe en las circunstancias en las que se produce y en el transcurso del tiempo. Beck utilizó relatos de mujeres en un estudio para presentar lo que presentaba el trastorno de estrés postraumático, que de alguna forma lo que hacían era, lo que hizo fue agruparlo en síntomas y se describe principalmente por estos 5 síntomas. Estas mujeres continuamente recuerdan y reviven el parto mediante flashbacks y pesadillas durante semanas o meses. Se sienten desconectadas o extrañadas ante sus bebés y ausentes de la realidad, como si no estuvieran allí o no fueran ellas mismas. El trauma vivido hace que necesiten entender y hablar continuamente de lo que les sucedió y que busquen información médica sobre sus partos. Se sienten enfadadas con profesionales, con familiares y consigo mismas. Presentan síntomas de ansiedad y depresión. Su experiencia de la maternidad se va a ver muy afectada y a menudo van a sentirse muy distanciadas de sus criaturas, va a estar afectado el vínculo y tienen también dificultades para relacionarse con otras mamás porque hay una inercia a comparar el parto de las demás con el propio. El manual diagnóstico DSM, que sirve para el diagnóstico de trastornos psicológicos, en su 4ª edición amplía la definición del trastorno de estrés postraumático a cualquier evento que suponga una amenaza de muerte o graves daños para la integridad física de uno mismo o de otros, cuando la respuesta individual está marcada por el miedo extremo, la indefensión o el horror. De este modo podemos deducir que cualquier parto en el que la mujer haya percibido un peligro o una amenaza para su vida o para la de su bebé, miedo extremo, indefensión u horror,
va a poder desencadenar un cuadro clínico de este trastorno. Y es cierto que el parto puede ser un evento tan estresante como para desencadenarlo, y además va a conllevar un enorme sufrimiento psíquico, afectando a la relación de la mamá con su bebé, con su pareja, su familia y con profesionales de la salud. Estudios recientes señalan que un tercio de la población femenina que ha dado a luz reconoce haber vivido la experiencia del parto como un trauma, por haber sentido miedo a perder su vida o la de su bebé, o a que éste sufriera consecuencias graves en el nacimiento. Es necesario diferenciar lo que es un parto traumático de lo que es un trastorno de estrés postraumático. En el primer caso, cuando hablamos de parto traumático, estamos hablando de que hay algo subjetivo en el parto o en el nacimiento que ha resultado muy traumático para la persona que lo ha experimentado. En el caso del trastorno de estrés postraumático, estamos hablando de mujeres que tuvieron un parto traumático y que han llegado a desarrollar todos los criterios diagnósticos que corresponden al trastorno. Investigaciones posteriores hablan de que un porcentaje entre el 1 y el 6% de mujeres tendrían un cuadro completo de trastorno de estrés postraumático. Un cuadro completo, estamos hablando de toda la sintomatología que describe el manual diagnóstico DSM. Mientras que un 18% muestra sintomatología sin llegar a completar el diagnóstico completo y un 35% presenta un grado de sintomatología significativo. Tanto en el caso en el que hay una sintomatología leve como más significativa, va a ser muy recomendable el tratamiento psicoterapéutico. Y en muy pocos casos se va a recomendar tratamiento psicofarmacológico. El DSM-4, además de los síntomas que ha descrito Beck sobre trauma, sobre trastorno de estrés postraumático, habla de otra manera en la que se manifiesta este trastorno. El acontecimiento traumático es experimentado persistentemente, se parece a la descripción que hemos comentado antes. Por otro lado, añade la evitación persistente de estímulos asociados al trauma y el embotamiento de la reactividad general de la persona, que antes del trauma no estaba esto, pero que después del proceso o del acontecimiento traumático sí que aparece. Y se va a manifestar en algunas de las siguientes formas. Para que el diagnóstico se dé, se tendrían que cumplir 3 o más de los siguientes síntomas. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso traumático. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del trauma. Esto lo vemos muy frecuentemente en la evitación para repetir visitas al centro hospitalario, evitación para ir a los profesionales sanitarios porque hay desconfianza o porque solo el mero hecho de una bata blanca ya puede reactivar toda la sintomatología. Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. El trauma muchas veces conlleva lagunas en las que no recordamos exactamente qué sucedió. Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas, sensación de desapego o enajenación entre los demás, restricción de la vida afectiva y sensación de un futuro desolador. Estos últimos síntomas a veces se pueden llegar a confundir con depresión postparto, por eso es tan importante un diagnóstico diferencial por un profesional de la psicología o de salud mental. Y por último, también describe el DSM-4 que existe un aumento en la activación en el arousal que antes del suceso traumático no estaba y que se va a mostrar con dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultad para concentrarse, hipervigilancia o respuestas exageradas de sobresalto. También creo que es interesante destacar que la versión del DSM, que es la última, la 5, además se recoge el supuesto no solo de exposición directa, de que el trauma o la violencia se haya ejercido sobre el propio cuerpo, sino que además se amplía a haber sido testigos de esa violencia. En el supuesto habla de presencia directa del suceso ocurrido a otros y también habla de la exposición repetida o extrema a detalles de sucesos traumáticos. Por eso me parece importante porque aquí podríamos ampliar
lo que ya observamos en las consultas de psicología es que los acompañantes de la mamá que ha sido objeto de violencia obstétrica muchas veces también tienen trauma o muestran síntomas traumáticos, porque han sido testigos de este parto violentado. También sucede con los profesionales de la atención obstétrica, que van a vivir repetidas veces situaciones de violencia obstétrica y que eso va a producir en muchas ocasiones también síntomas traumáticos. Quería al menos nombrar algo sobre la perspectiva gestáltica, que es desde la que yo trabajo, porque este autor lo que hace es describir los síntomas del trauma, Cohen, en polaridades, ¿no? Lo que hace es crear dos dimensiones. Por un lado habría un continuum en el que hay extrema excitación y agitación, y en el otro extremo encontraríamos justamente entumecimiento o menor excitación, y por otro lado un continuum en el que va a haber hiperimplicación. Eso va a mostrarse mediante revivencias, flashbacks, rumiaciones, etcétera, al otro extremo del continuum en el que observaríamos una evitación total de los estímulos relacionados con la experiencia traumática. El trauma puede ser por omisión o por acción. Cuando el trauma es por acción, se han infligido daños, abusos, etcétera, que son físicos o emocionales en el parto. Pueden ser manipulaciones del cuerpo de la mujer, intervenciones que no son necesarias, comentarios hirientes, etcétera. El trauma por omisión se refiere justamente a la falta en proveer cuidados, contención, protección, lo que se va a traducir en una situación de parto en la que hay mucha soledad, falta de información, en la que no se ofrece alivio de la sensación del dolor en el proceso de las contracciones, y la mujer lo requiere, hay falta de atención, etc. Varios estudios van a mostrar que la violencia obstétrica va a correlacionar positivamente con trastorno de depresión postparto, en el sentido de que a más violencia obstétrica, más depresión. También se ha visto relacionada con la tocofobia secundaria, mujeres multíparas, esto es la fobia al parto después de una experiencia de parto traumático, trastorno de estrés postraumático y obviamente trastorno por estrés postraumático. Existe fuerte evidencia que respalda que la inducción al parto implica mayor probabilidad de cesárea de emergencia, y la cesárea y el parto instrumental están relacionados también con una reducción de lactancia materna exclusiva, y son factores de riesgo que van a contribuir o van a facilitar la depresión postparto en muchas mujeres. Sabemos que la depresión postparto es el trastorno más frecuente durante el puerperio, por tanto podríamos también decir que la violencia obstétrica está relacionada con este trastorno. El puerperio, en el sentido de periodo de transformación vital, cuando existen circunstancias excepcionales o traumáticas, van a desbordar la capacidad natural de adaptación de la madre. Todos los mecanismos que podría activar durante el proceso puerperal y que son normales y que se van a poner en marcha de manera automática y consciente, en el caso de experiencias excepcionales o traumáticas va a ser un añadido que va a dificultar esa capacidad de adaptación que en principio todas las mujeres podemos tener ante un proceso de transformación vital. Además, en el puerperio van a ocurrir una larga cadena de violencias sexuales que están directamente relacionadas con la etapa perinatal, como son ignorar, invisibilizar y dificultar justamente los procesos, ¿no?, que están relacionados con este periodo perinatal. La lactancia materna, el puerperio o la estereogestación de las criaturas, ¿no? Es esta maternidad ninguneada en la que estamos totalmente inmersas. El impacto psicológico de un parto difícil o vivido por la madre como una experiencia traumática es fácil entender que va a tener muchos factores muchas consecuencias y muchos factores distintos en los que va a estar tocando la experiencia puerperal de la madre. Por un lado, sabemos que tiene consecuencias relevantes en la calidad del puerperio, dando dificultades de adaptación y afectando a la experiencia materna, sobre la maternidad. Afecta al inicio y mantenimiento de la lactancia materna
influye en el proyecto de maternidad, es decir, en el deseo de una nueva maternidad o en la evitación de posteriores embarazos. Tiene una relación directa con la salud física y mental de la mamá y del bebé. Influyen especialmente en la calidad del vínculo afectivo y en la construcción de apego seguro y sano. Facilita el rechazo a la sexualidad y afecta a posteriores embarazos que puedan vivirse con temor a repetir de nuevo el parto traumático. Ansiedad durante la gestación, patologización de los síntomas gestacionales o a que la madre pueda llegar a solicitar una cesárea programada en un siguiente nacimiento. Por tanto, como podéis comprobar, las consecuencias de la experiencia traumática o del trastorno de estrés postraumático, de la depresión postparto o aquello lo que se haya manifestado en cada mujer va a tener unos efectos a corto y largo plazo. Dice Carme Weiss-Llobet en su último libro Mujeres Invisibles que todas las mujeres han experimentado en un grado u otro estas agresiones durante sus vidas y por lo tanto desde hace muchas generaciones su salud mental y su autoestima están siendo agredidas, despreciadas, desvalorizadas y en consecuencia invisibilizadas. Y es que existe una huella en las estructuras profundas de las mujeres después de sufrir todas estas violencias en la salud sexual y reproductiva. Son violencias vividas durante años y generaciones que mantienen actitudes, valores, normas, relaciones con otras personas y con nosotras mismas y que se encuentran normalizadas y perpetuadas en nuestra sociedad. La violencia simbólica se define como aquella amortiguada, insensible e invisible para las propias víctimas. La violencia obstétrica es violencia simbólica. Resulta invisible porque se muestra por el discurso hegemónico como necesaria para ayudar a las personas y de este modo las mujeres se sienten obligadas a obedecer y a no cuestionar al equipo profesional que lo atiende. Así lo explica Michelle Sadler. De esta forma, las técnicas modernas de represión son en general invisibles y no dicen lo que prohíben porque decirlo ya es dar una indicación de su existencia. Quiero hablar de estas huellas invisibles y profundizar un poquito más y para eso voy a servirme un poco de los mecanismos de control social presentes en la atención medicalizada del parto que describe Michelle Sadler. Un poco vamos a atravesarlos y vamos a ir profundizando un poquito en cada uno de ellos, aunque sea muy brevemente. El primer mecanismo de control social presente en la atención medicalizada del parto que describe Michelle Sadler es la homogeneización. El ingreso al hospital implica la sucesión de una serie de prácticas que despojan a las mujeres de sus identidades particulares, tanto la ropa hospitalaria, que es una especie de uniforme, como todos los procedimientos estandarizados, van a de alguna forma provocar que nos sintamos como todas iguales o nos hagan un poco sentir de esta forma. Se realizan todo este tipo de prácticas asumiendo que las mujeres parturientas son similares por estar en la misma condición, sin considerar diferencias identitarias, individuales ni socioculturales. Por tanto, los deseos, preferencias, necesidades personales no tienen sitio. Adaptarse a la mujer de parto o al bebé no va a formar parte de este paradigma obstétrico que es patriarcal. De la mano de esta homogeneización ocurre que la inclusión de la gestación y el parto en el reino médico transforma a la mujer en una paciente, es decir, en una enferma, quedando así coartada la falta de autonomía de las mujeres en el parto y la negación de su capacidad para tomar decisiones alrededor de sus propios cuerpos y sus propios procesos reproductivos. De hecho, al entrar en el rol de paciente, si vamos incluso a la definición de la RAE, estamos hablando de alguien que tiene paciencia, de alguien que es pasivo porque aguanta, según una de sus acepciones, la acción de un agente que produce algo sobre esta persona. Es bastante oscuro en cuanto vamos a la definición. Otro de los mecanismos que describe Sadler es la patologización. El cuerpo femenino y sus procesos fisiológicos se van a patologizar.
todas las etapas del ciclo vital de las mujeres, la menstruación, la gestación, el parto y la menopausia se van a considerar enfermedades a tratar y a controlar. El seguimiento de la mujer durante el embarazo va enfocado en la búsqueda de aquello anómalo, de la salud física de la madre y del bebé. La salud mental va a pasar totalmente desapercibida. El seguimiento médico en el embarazo y en el posparto está muy frecuentemente totalmente basado en el control, más que lo que tiene que ver en proveer cuidados a la mujer gestante. Patologizando lo natural y naturalizando lo patológico. Es un poco este mecanismo, ¿no? La dirección en la que funciona. Nos separa de nuestra experiencia corporal y nuestra sexualidad, afectando a la propia conciencia del cuerpo. En el contexto terapéutico esto lo vemos muy frecuentemente cuando la única presencia consciente del cuerpo se hace a través del síntoma del malestar, ¿no? De la enfermedad, del dolor, ¿no? Sé que estoy embarazada a través de una molestia, no tanto de la sensación. No es que note el movimiento del bebé, sino que me duele el bebé cuando se mueve. Y este sentir el cuerpo a través de la patología está muy enlazado con todo este paradigma. La fragmentación es el siguiente de los mecanismos. Las mujeres se van a encontrar fragmentadas porque vamos a estar aislando procesos fisiológicos de otros factores que nos suman, ¿no? Como son los emocionales, ambientales, culturales, sociales. La fragmentación es la experiencia del cuerpo, el extrañamiento del propio cuerpo, como si ya no fuera nuestro y ya no puedo tomar decisiones sobre él. El foco en los síntomas físicos desatiende otras esferas de la mujer, sus emociones, sus percepciones, sus deseos, sus conocimientos. Va a quedar totalmente olvidada la integridad o aquello holístico, ¿no? Soy la suma de fisiología, emoción, cultura, biografía, ambiente, todo lo social que me envuelve, ¿no? Vamos a aprender, con muchas comillas, que la experiencia del propio cuerpo se da desde compartimentos estancos y se trata desde sitios totalmente separados, ¿no? Y esto ayuda mucho la tecnología en el parto. Fijaros que podemos ir a una ecografía y el profesional no tiene por qué mirarnos a la cara en ningún momento, porque directamente mira al ecógrafo, escaneando una parte de nuestro cuerpo para luego pasar a escribir algo o en el ordenador y a irnos, ¿no? No da lugar a la experiencia materna, a lo que ella siente, a sus dudas, a la información que le puede hacer falta. No, toda esa parte no importa en la fragmentación. La naturalización es el siguiente de los mecanismos que describe Sadler. Victoria Sau explica que decir que la mujer es inferior y darle a eso una carta de naturaleza ha constituido desde hace siglos un estado de indefensión aprendida colectiva que conduce a tener las alas cortadas para cualquier cosa, para iniciar un cambio, simplemente para expresar un deseo, una opinión o una necesidad. No escuchar nuestros síntomas en salud durante el proceso de parto, cuando comentamos lo que observamos en nuestras criaturas cuando somos madres, cuando vamos al pediatra y le decimos un poco lo que observamos en nuestros hijos o nuestras hijas, son claros ejemplos de esto que comentamos, ¿no? Parece que las mujeres, como seres pertenecientes a la naturaleza, no tienen racionalidad, no son racionales. La infantilización va a conectar con el arquetipo de niña buena, que es incapaz de tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre el bebé o de tener un criterio propio versus la mujer adulta, capaz, empoderada, que decide y hace, ¿no? La antropóloga Brigitte Jordan ha observado durante sus investigaciones sobre partos hospitalarios que la mayoría de las mujeres que contaban lo que ocurría en sus cuerpos cuando estaban en el hospital, lo que decían no era tomado en cuenta hasta que el profesional o la profesional especializada que las atendía confirmaba que esos síntomas eran reales, ¿no? Incluso cuando sentían la sensación de pujo, el proceso no se iniciaba oficialmente hasta que el profesional no consideraba que efectivamente estaban en la fase del pujo. Este hecho que relata Jordan es denominado por Sadler contaminación.
Mediante la alusión a la contaminación que la mujer produce, se está diciendo que ella es un elemento que interfiere y que hay que suprimir e invisibilizar, ¿no? Porque el que sabe no es el técnico, ¿no? El profesional, no ella. Se recuerda constantemente a las parturientas que tienen que seguir las pautas y no interferir en el trabajo de los profesionales que son quienes saben, ¿no? De aquí viene este famoso documental del Portubien, ¿no? Yo sé lo que es bueno para ti. Y el último mecanismo que describe Sadler y que yo creo que es una gran piedra es la culpa, ¿no? La culpabilización. Este mecanismo opera transfiriendo las responsabilidades hacia las mujeres en un contexto de opresión de género. Eso quiere decir que tú tienes la responsabilidad pero no decides. Tú estás en un sistema de poder en el que no tienes voz. El último de los mecanismos que describe Sadler es la culpabilización. Este mecanismo opera transfiriendo la responsabilidad hacia las mujeres, pero claro, en el contexto de opresión de género. Eso quiere decir que tienes la responsabilidad pero no la capacidad o la voz para decidir. Las mujeres se invisibilizan situaciones e interacciones donde han sido maltratadas en alguna de las maneras, llegando a justificar esas prácticas por la propia actitud, por no haberlo hecho bien. Al introyectar la culpa se justifican los castigos recibidos. Dice Carme Baix que el sentimiento de culpa es uno de los grandes agresores de la salud mental de la mujer, ya que su cuerpo y su mente se ven constantemente atenazados por el deseo de perfección. En la maternidad, el arquetipo de madre abnegada construye a la madre patriarcal, que es sumisa y sacrificada. Y es que las mujeres en realidad no hemos logrado en muchas ocasiones dejar de ser seres para otros, como dice Marcela Lagarde, para convertirnos en seres para nosotras mismas. Y hemos dejado la puerta abierta a que la sociedad nos catalogue como normales cuando somos seres para otros y como anormales y solo deseamos serlo para nosotras mismas. Dice Concepción Garriga que uno de los primeros conceptos que tiene que deconstruir en muchos tratamientos psicológicos, particularmente con mujeres, es el del egoísmo. Dice que en cuanto se interesa por algún logro, dedicación o acción a favor de una, se encuentra a menudo con el comentario de que eso es ser egoísta. Gilligan en los años 80 ya describió este fenómeno mostrando que las chicas calificaban de egoísta lo que querían hacer, mientras que consideraban bueno lo que los otros querían que hicieran. Su moralidad les ordenaba volverse abnegadas en nombre de la bondad, dice Gilligan. No en vano, una de las primeras proclamas del movimiento feminista fue las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes. Coincido con Garriga en esta impresión, porque sí es cierto que en los tratamientos psicológicos nos encontramos muy frecuentemente con tener que un poco deconstruir este concepto de egoísmo, porque en cuanto parece que estamos haciendo algo para una, no para nosotras mismas, esto es visto como que no toca, ¿no? La construcción de la subjetividad de las mujeres se ha basado más en la prohibición a lo largo de la historia que no en la afirmación de sus deseos o vivencias, y obviamente todo esto llega hasta la actualidad y se sigue reproduciendo en la actualidad. Un poco para acabar, solo un poco a modo de cierre, comentar que la construcción del yo se realiza desde el yo en relación. En Gestalt lo llamamos self-relacional o teoría del campo, y otros abordajes psicológicos, feministas y de otras disciplinas lo han nombrado de otras formas, ¿no? La violencia obstétrica es violencia estructural, normalizada muy habitualmente por profesionales y mujeres, madres. Es innegable que tiene un impacto en la salud materna e infantil a niveles profundos y en algunas ocasiones incluso patológicos. Si la principal agresión a la salud mental de las mujeres ha sido dividirlas y considerarlas inferiores, incluso en su misma función de dar la vida, es obvio que toda promoción de la salud debe estar basada en la reconstrucción de los propios deseos y en la identificación de las agresiones que llegan de ese exterior. En ese sentido, espero que mi exposición
haya sido útil para poder identificar estas agresiones y para ayudarnos un poco en este paso hacia la promoción de la salud mental de las mujeres que comenta la doctora Carmen Valls. Sin más, me despido. Hasta pronto.